Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Honduras 3. Conclu COVID Honduras 3, la etiqueta, por favor, el hashtag Conclu COVID Honduras 3, número 3. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Todos sus comentarios entonces con la etiqueta, porque el colapso del sistema hospitalario en Honduras no solo se refleja en la infraestructura, sino también en la dotación de insumos. Un ejemplo de esta situación se da en el Hospital Regional del Sur, donde los pacientes sospechosos de COVID-19 son atendidos en toldos o carpas y bajo los árboles. La falta de personal auxiliar lleva a los familiares de los pacientes a asumir parte de esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se están arriesgando al contagio. Elvin Sandoval se trasladó hasta la zona y nos tiene este informe. Mire usted. El caos se extiende en esta área del Hospital Regional del Sur en la ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras, donde otros pacientes esperan en bancas o sillas por un cupo en un centro de triaje improvisado en tiendas de campaña o carpas. Roger Pineda asegura que no le desea a nadie lo que vive con su esposa hospitalizada por COVID-19. Es problema de que está colapsado el hospital, ¿verdad? Ya no hay capacidad. Si viene una persona y no hay camillas, en una silla la tienen que dar. Mi esposa estuvo una noche y un mediodía en una silla. Nori Herrera dice que su padre, paciente por coronavirus, recibió atención médica primaria debajo de un árbol. Era triste ver cómo atendían abajo de esos palos, abajo de la lluvia. ¿Qué es lo que hace uno? Sentarse y decirle que sea tu voluntad, Señor, porque así me pasó a mí. La directora del Hospital Regional del Sur, María Antonieta Castro, asegura que no hay otro espacio para atender a los pacientes. Eso no hay manera de hacerlo en otro lado porque se tiene que hacer al aire libre. Acuérdese que el COVID dentro de lugares encerrados se propaga con más facilidad. La directora Castro nos invitó a hacer un recorrido por las salas donde hay pacientes con COVID-19. En estos 4 meses de pandemia, asegura la doctora Castro, se han modificado 4 salas para atender pacientes con la enfermedad y todas sobrepasaron su capacidad. Y ahorita que ya vemos otra vez que estamos sobrecargados otra vez, vamos con otra sala con 30 camas. Otro problema es que varias personas tienen que comprar el oxígeno para sus familiares con COVID-19 porque el hospital no se da abasto. Marixa Ortiz asegura que se mantiene atenta en las afueras del hospital con los tanques de oxígeno para su madre positiva de coronavirus. Tenemos que estar pendientes la hora que ella se le termina para... Nosotros mantenemos el oxígeno ahí afuera en el carro. El hospital asegura que se han quedado cortos de oxígeno. Que hay que estar en una cambiadera de tanques de oxígeno que nos tiene un poco confundidos, porque no es algo para ponérselo en números, la cantidad de oxígeno que nosotros gastábamos en una semana, ahora la gastamos en un día. La doctora Castro le dijo a CNN que los casos confirmados por laboratorio del nuevo coronavirus en el departamento de Choluteca son más de 750 y las muertes superan las 50. Según las autoridades del Hospital del Sur, de 5 personas que fallecían por coronavirus en las últimas semanas en este centro asistencial, se incrementó a 17 en la primera semana de julio. Según las autoridades sanitarias, muchos de los fallecimientos se deben a que las personas llegan a solicitar asistencia médica en una etapa avanzada de la enfermedad. El 80% de las personas que han muerto en la sala de COVID han sido en las primeras 24 horas, o sea, ellos llegan ya en estadios muy avanzados de la enfermedad. Pese a la realidad que atraviesa este hospital, el gobierno de Honduras considera que cumple los plazos. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, le dijo a CNN que se están entregando los insumos en tiempo y forma, incluyendo el oxígeno, y agregó que los hospitales públicos aún tienen camas disponibles para atender a los pacientes con coronavirus. Para CNN, Elvin Sandoval, Choluteca, Honduras. Gracias a Elvin Sandoval. De la situación en Honduras vamos a hablar ahora mismo con una protagonista. Le doy la bienvenida de nueva cuenta a la doctora Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras, en vivo desde Tegucigalpa. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí. Muy buenas noches, Fernando. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder transmitir la información que tenemos en este momento en nuestro país, que es caótica verdaderamente.
Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Quiero hacer algunas aclaraciones antes, doctora, si me permite. ¿Quién dijo miedo? Yo no dije miedo, eso seguro. Juan Orlando Hernández, aquí lo estoy esperando para entrevistarlo, aquí lo estoy esperando y lo esperaré. Y un día, a lo mejor ya no siendo presidente, seguro nos vamos a sentar y seguro vamos a hablar. Pero mientras tanto le recuerdo que el espacio está abierto para que usted y yo charlemos. Así que ¿quién dijo miedo? Yo no, seguro que no. Eso por un lado. Por el otro lado, a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. La segunda vez que la invito al programa, ministra, la segunda. A lo mejor hoy estaba ocupada en el Ministerio Público, ¿no? Porque tuvo que atender el llamado también por el tema de los hospitales móviles. Pero es la segunda vez que la invito. Aquí también la estoy esperando porque ¿quién dijo miedo? ¿No? Así que esas dos aclaraciones están hechas. Las invitaciones al gobierno siempre están. La respuesta siempre es la misma. O que tienen una agenda muy apretada, o que es muy tarde, o simplemente no aparece como Juan Orlando Hernández, el presidente. En fin, para que sepan, ¿no? Que aquí se está buscando hablar con el gobierno, pero el gobierno no quiere hablar. Doctora Suyapa Figueroa, veo imágenes muy tristes, muy tristes, que se suman a otras imágenes que me hizo llegar, que pude revisar, en donde incluso fue patético, me tocó ver un lugar en la calle con una carpa improvisada donde están atendiendo a pacientes de COVID, con perros callejeros caminando entre las camillas, doctora Suyapa. Y ahora vemos esto que está pasando en Choluteca. Doctora Suyapa, ¿en dónde está realmente, primero, los recursos, el plan del gobierno, la estrategia? ¿En dónde está? Porque en estas imágenes y las que he revisado y lo que se está reportando, no lo veo. No veo la aplicación de recursos, no veo la atención que deberían tener estas personas. Bueno, usted vio las imágenes, usted lo conoce muy bien, doctora Suyapa, ¿qué está pasando? Fernando, es una situación verdaderamente caótica, lamentable, es una situación muy triste en donde indudablemente sabemos a quién le tiene miedo Juan Orlando y el gobierno en sí. Tiene miedo al CNA, tiene miedo al planteamiento del Colegio Médico, tiene miedo al planteamiento de FOSDE y otros grupos de sociedad civil que hemos estado insistiendo, presentando propuestas de atención para la población, para que la población no llegara a los extremos a que ha llegado en este momento. Es lamentable la falta de equipo. No sabemos dónde están los hospitales móviles, no sabemos qué tienen los contenedores que supuestamente llegarán mañana. Lo cierto es que los técnicos que tenían que armar esos hospitales móviles no están en el país y no hay nadie que tenga esa capacidad de armar esos hospitales móviles. No sabemos dónde están las mascarillas que nos compraron al personal de salud. No son mascarillas certificadas para ser utilizados para atención de pacientes. Gracias a esa calidad tan deplorable de los insumos que nos han proporcionado cuando nos proporcionan. Hay ya 16 médicos que han fallecido, muchísimas enfermeras, muchísimos técnicos y sobre todo el pueblo hondureño que sigue muriendo asfixiado por la falta de oxígeno. No digamos de los ventiladores, porque los ventiladores ya casi perdimos la esperanza de poder verlos algún día funcionar. Yo quisiera imaginarme dónde es que se atendió y cómo es que se atendió a Juan Orlando Hernández. Hubiera sido maravilloso que se le atendiera en las imágenes que acabamos de ver en Choluteca. ¿Por qué no lo atendieron ahí, presidente Juan Orlando Hernández, para que conozca la realidad de su pueblo, de su gente? ¿Por qué no fue a tirarse en esas camas improvisadas y a que le estén cambiando los tanques de oxígeno? Porque desde la presidencia todas las cosas se ven muy bonitas, ¿no? Y lo digo porque, perdóneme, doctora Suyapa, y usted me dirá, una cosa es la enfermedad, la pandemia, pero otra cosa es la falta de dignidad en la atención que le puede brindar el Estado hondureño, el gobierno de Juan Orlando Hernández, a la gente. Porque no solamente se padece la enfermedad, esto es indigno tener que
estar bajo una carpa improvisada en la calle, con perros callejeros caminando por ahí mismo, tener que estar tirado en una cama improvisada, al lado de no sé cuántas personas, en el medio de un cuarto que hace las veces de hospital, como lo veíamos en Choluteca. Es indigno esto, doctora Suyapa. ¿Qué piensa usted como profesional de la salud? Bueno, para nosotros es una cuestión inimaginable. La verdad es que nosotros sabíamos que estábamos ante corruptos, sin embargo, no sabíamos hasta dónde podían ser capaces de llegar. Cuando se dijo el dinero de las mascarillas inicialmente, por ejemplo, que nunca llegaron, no sabíamos que estas se iban a perder y que las iban a volver a vender. No sabíamos nosotros que las mascarillas que se compraran eran peor que papel. Son hechas de papel y dicen ellos que le pusieron antiséptico, que bueno, unas situaciones verdaderamente lamentables que en mi vida las había escuchado. A nosotros nos llena de indignación porque el personal de salud también se está muriendo. En este momento tenemos una gran cantidad de colegas con neumonía que desearían tener un cupo hospitalario, pero que no hay. Así que la ministra, que dice que hay cupos hospitalarios, la verdad es que no sé dónde vive. Ellos hablan de Alicia en el País de las Maravillas. Pues en ese país de sueños probablemente hay, pero en la Honduras de acá, como le decimos nosotros, que él hace una diferencia, en la Honduras nuestra, la gente se está muriendo, la gente no tiene medicamentos. Hoy incluso amenazaban con denunciar a quienes denuncian que no hay medicamentos y que los familiares de los pacientes tienen que ir a comprar los medicamentos que se necesitan y que son tan necesarios para sacar adelante a los pacientes. Entonces, se invirtió una gran cantidad de dinero en unas compras de unos medicamentos que prometían curar el 99.99% de los pacientes, con una cura mágica que tenían y que con eso podían salir a trabajar todos los hondureños. La verdad que es lamentable. Cada uno de los actos que ha hecho el gobierno ha constituido un fraude para los hondureños. Y la verdad es que nuestros niveles de indignación ya rebasan. Ya consideramos que ya basta, ya se llevaron todo lo de este país y la verdad es que lo único que nos han dejado es la miseria y la desesperanza. Déjeme marcar una pausa, doctora Suyapa, y quiero preguntarle un poco acerca de la situación de estos héroes, estos superhéroes como lo son ustedes y sus colegas, que usted de primera mano me diga cómo es su día para usted y para sus colegas en términos de atención, en términos de espacios hospitalarios, en términos de medicamentos, en términos de protección, de bioseguridad para ustedes. ¿Cómo es ese día? ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo lo solucionan? Que me cuente, que nos cuente a todos cómo es ese día. Para ver si explicándolo se llega a entender en el nivel que tiene que entenderse, me refiero a nivel gubernamental, ¿no? Al nivel de la ministra de Salud, que a lo mejor está muy distraída hoy porque recibió citatorio del Ministerio Público, sí sabía usted, ¿no, doctora Suyapa? Porque tiene que presentarse precisamente por el tema de las clínicas móviles, le van a preguntar quién sabe qué cosas. O sea que a lo mejor está muy distraída por eso, ojalá que no. Hago pausa, regreso para que la doctora Suyapa Figueroa nos diga cómo es que estos héroes en Honduras se enfrentan entonces en el día a día contra el peor enemigo que tenemos hoy por hoy, el coronavirus. Ya regreso. De regreso con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras. Me acompaña en vivos de Tegucigalpa. Doctora Suyapa, ¿cómo es su día a día para todos ustedes, profesionales de la salud, sus compañeros, para todos ustedes superhéroes, porque es lo que son? Dígame, ¿cómo es, doctora? Porque escucho tantas carencias, veo tanta contradicción y presunta corrupción que no me quiero imaginar. Deben de trabajar con las uñas, como decimos en mi país. ¿Cómo es un día de ustedes, doctora? Cuéntenos. Pues, Fernando, un día antes se dan los roles porque los hospitales se quedaron sin personal, dado que en los centros hospitalarios generalmente en el país están siendo atendidos por médicos residentes, por médicos internados, por médicos en servicio social. Solo hay un especialista asignado a la sala.
Y todo este personal lo retiró la Universidad Nacional Autónoma porque no había equipo de protección personal para ellos. Y obviamente nos quedamos nada más con los médicos residentes que están cubriendo las áreas de emergencia. Las salas se quedaron con el personal, un médico por sala, que es apoyado por otros médicos que han sido trasladados de la consulta. Se cerraron las consultas y solamente se están atendiendo los pacientes. Así que con todo ese personal que se ha enfermado, Fernando, tenemos que ver un día antes quiénes son los que están disponibles, que no se han enfermado aún y que están disponibles para ir a trabajar. Se hacen las rotaciones por las salas, las de COVID, las de la emergencia, las carpas, y esa es la distribución del personal. Los médicos generales que además están atendiendo las carpas, Fernando, tienen que hacer ellos mismos los traslados, tienen que irse en una ambulancia que no tiene presión negativa, que no tiene las condiciones para traslado de bioseguridad para los médicos, tienen que irse a ellos mismos ser los que van a entregar los pacientes que se trasladan a otro centro cuando se encuentra un cupo. Gestionar un cupo para ventilación mecánica es una odisea y nos toca estar, como usted bien dice, con las uñas, viendo qué improvisamos, cómo armamos un equipo para generar un poquito de presión positiva, cómo mejorar la condición del paciente ventilatoria y obviamente también estar buscando de las muestras que nos pueden dar medicamentos, porque muchos de los medicamentos no los tiene el hospital, viendo cómo los familiares compran estos medicamentos y obviamente pues viendo el sufrimiento de los pacientes cuando no suple esa modalidad de ventilación que nosotros estamos dando o esas cantidades de oxígeno, o que no tenemos ni siquiera a veces máscaras con reservorio para poderle proporcionar flujos más altos de oxígeno a un paciente, y ver el sufrimiento de los pacientes cuando definitivamente no pueden respirar aún con eso que le estamos suministrando. Las carencias son, como usted bien nos dice, extremas. En esas carpas, tener el equipo de seguridad también es sumamente costoso para nosotros también, porque durante el día hace un calor extremo y están a la intemperie, al sol. Y la verdad es que estar en esas situaciones es bastante difícil, pero pues ese es el día a día. Muchos de nuestros colegas incluso tienen que hacer 3 jornadas, es decir, trabajan durante la jornada diurna, la matutina y hacen hasta 2 roles de guardia, es decir, que lo que hace una persona, 2 guardias, que es lo más que hace una persona, hay personal que está haciendo 4 y más guardias. Es decir, que es una situación sumamente cansada del personal. Los especialistas en medicina interna especialmente están sumamente agotados, frustrados. Verdaderamente su condición también, al ver tanto dolor y tanto trabajo, pero sobre todo la frustración de que nunca estamos esperando algo que nunca va a llegar. Estamos esperando cosas que no se nos van a proporcionar. Creo que eso diezma aún más la condición de nuestro personal sanitario, y es verdaderamente difícil, como usted puede imaginar, trabajar en un sistema que no da respuesta, y es difícil. Doctora, a ver, me imagino que usted de alguna forma busca gestionar, como presidenta de la Confederación de Colegios de Médicos de Honduras, busca gestionar con el Ministerio de Salud, con la ministra de Salud, con los diferentes organismos y dependencias para que se les den los suministros, el equipamiento, y se mejoren las condiciones de los pacientes. Hay un presupuesto que está supuestamente asignado para todo esto. ¿Qué le responden, doctora Suyapa? ¿Qué pasa? ¿En dónde está el apoyo? Como usted dice, y me da un terror y un vacío enorme pensar que sea como usted me dice, cosas que nunca vamos a recibir, cosas que ya nunca nos van a llegar. Pero es que esto, quién sabe cuándo termine y quién sabe cuán peor se ponga la situación. Pensar en que no lo va a recibir, porque esa certeza. Explíqueme qué le dicen cuando usted busca gestionar entonces precisamente
todo esto que les hace falta? ¿Cuál es la respuesta que reciben? Bueno, lo cierto es que dicen, no entiendo por qué no tienen equipo de protección personal si les acabamos de dar una cantidad importante a su hospital, no entiendo por qué no tienen medicamentos si se dispuso una gran cantidad. Es decir, para ellos los almacenes están rebosantes de equipo de protección personal, los almacenes están increíblemente llenos. Mire, Fernando, a nosotros incluso los hospitales se hacen préstamos de un hospital a otro. Oiga, entonces, doctora, en realidad pero ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué parte? Es que esto es surreal, doctora Suyapa. A ver, ¿en qué parte para ellos, me dice después de la pausa porque me tengo que ir a corte comercial, pero ¿en qué parte para ellos las bodegas están llenas? ¿En qué parte para ellos se tienen todos los medicamentos? ¿En qué parte para ellos está lleno de equipo de bioseguridad? Es decir, ¿en base a qué ellos aseguran que ustedes tienen todo lo que necesitan? ¿Cuál es la data dura que les permite decir, ustedes tienen todo, qué raro que no lo tengan, pero todo está lleno, las bodegas están llenas? ¿Cuál es la data dura? Porque si esos números es lo que les dicen a ellos, y no son los números en la bodega, en algún lado alguien se está comiendo los números, doctora Suyapa. Entonces, explíqueme en qué parte se rompe esta lógica de un gobierno que dice, ustedes tienen todo lo que necesitan, están todas las bodegas llenas de todo, medicamentos, bioseguridad, todo. Y en qué parte usted ve una realidad que esto no es así. No es así. ¿En qué parte? ¿Dónde está el rompimiento, doctora Suyapa? Usted me lo dice, si me hace favor, después de la pausa, porque también lo voy a reutilizar. ¿Quién dijo miedo? La doctora Suyapa Figueroa no, No, aquí está, y hablando bien claro. A una pausa y regreso. Estamos de vuelta con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos de Honduras en Vivos de Tegucigalpa. Y me decía la doctora, en esta lógica bizarra, de que cuando ellos se acercan a las autoridades, ¿no?, al Ministerio de Salud, a las diferentes dependencias gubernamentales para decirles, no tenemos equipo de bioseguridad, nos hace falta, no tenemos respiradores, no tenemos medicamentos, les dicen, sí, ustedes lo tienen, deben de tenerlo, la bodega está llena. Y entonces yo digo, doctora Suyapa, ¿por qué? ¿En qué momento se pierde el seguimiento? Porque los números de ustedes no tienen nada que ver con los números que les dicen las dependencias gubernamentales. ¿Qué está pasando? ¿A qué lo adjudica usted? Bueno, ellos tienen una pared de cinismo en donde definitivamente chocan todos nuestros reclamos. Es una pared verdaderamente gruesa y blindada. Es tremendo el cinismo de nuestras autoridades que siempre están diciendo, no, mañana les va a llegar, estamos gestionando. Probablemente, bueno, el dinero se supone que para que compraran el equipo de protección llegaba, lo había comentado en la entrevista anterior, llegaba dentro de 2 días. No creo que haya llegado aún. Es una situación bastante difícil sin embargo, el pueblo, que es el que sabe y siente la necesidad de los centros hospitalarios, se da cuenta perfectamente del grado de cinismo que caracteriza a las personas que no gobiernan, del grado de mentira, de la capacidad de mentir y de engañar que pueden tener, y ya por eso perdieron toda credibilidad. Y nosotros lo dijimos siempre, la credibilidad era algo fundamental en el manejo de la pandemia. Es increíble, de verdad que me da vergüenza ajena, debería darle una vergüenza horrible. Digo, si es que la tienen, si tienen vergüenza, al gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando hay temas como este de los hospitales móviles que ya parece humor negro, ¿no? Van a llegar, no llegaron, empieza la investigación, si llegan, van a llegar en este mes de julio, ¿no? Decía Bográn. Y ahí vienen, vienen dos de 7 que tenían que haber llegado, ¿no? Vienen 2 hospitales móviles, pero espérense, la cosa no para ahí.
vienen 2 de 7 hospitales móviles, es decir, no vienen todos los que tenían que llegar. Pero encima de eso, los hospitales móviles hay que ponerlos en un lugar que esté acondicionado, donde tengan energía eléctrica, agua, vaya, lo necesario para funcionar. Bueno, los predios donde van a poner, o donde se supone que iban a poner los hospitales móviles, no están listos, no están acondicionados. Entonces ahora, primero no llegaban, ahora llegan incompletos, llegan 2 de 7, pero entonces ahora esos 2 que llegan, ¿dónde los van a poner? Porque los predios, confirmado por el Ministerio Público de Honduras, no están acondicionados. Doctora, ¿qué es eso? Esto ya es una cosa que no puedo entenderla. ¿Qué va a pasar, doctora, con esos hospitales móviles si los terrenos no están acondicionados? Que para empezar, le digo, nada más llegan 2. ¿Qué pasa? Bueno, pues esa misma lógica que usan con los hospitales, que dicen que llegaban 7, que ya viene el barco, que el barco está atracando, que vienen completos, que son una maravilla. Así nos dicen con todo lo que nosotros les pedimos. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde están los hospitales? Más de $40 millones costaron esos hospitales que no han llegado, teniendo un hospital ya construido, que es el Hospital María, en donde pudieron abrir y dar paso a los pacientes que pudieran llegar con COVID a un centro hospitalario que se escogiera como el único. Todas esas propuestas las hizo el Colegio Médico, Fernando, y ninguna de ellas pudo tener eco dentro del gobierno, a quien definitivamente no le interesa la salud de la población, a quien definitivamente no le interesa que les digan saqueadores, que les demuestren que lo que compraron no corresponde al dinero invertido en ellos y que ahora ni siquiera los planteles en donde se supone debió haber tenido todas las condiciones de hidrosanitarias para poder echarlos a funcionar están. Y ahora las 10 personas que iban a armar también esos hospitales tampoco aparecen. No están en el país y por tanto no sabemos quién los va a armar y si los van a dejar bien armados. Así que, Fernando, esa misma lógica, esa misma tónica es la que utilizan para todo en este país. Qué horror. Además, estos planteles ya para cerrar, para que usted tenga idea, usted vio, me refiero a la gente en casa, usted vio las imágenes de Choluteca. Imagínense que usted se enferme de COVID y que tenga que ser atendido así, piénselo. Póngase en los zapatos de esa persona. Bueno, estos hospitales móviles iban a lugares así, a apoyar lugares así. Estoy hablándole de Olancho, de Choluteca, Juticalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Danlí. Es decir, iba a lugares que lo necesitan. Y ahora, aunque lleguen, que no van a llegar, porque nada más llegan 2, no están acondicionados y, en fin. Doctora Suyapa, ¿qué le puedo decir? Me tengo que ir. Siento mucho lo que está pasando. Siento mucho más que el gobierno no hable. Siento mucho más que se hagan de los oídos sordos. Siento mucho más que la ministra de Salud no tenga cara para plantarse aquí y hablarle a los hondureños y decirles qué está pasando. Pero bueno, ahí están las investigaciones, Ministerio Público, y lo que parece aquí es que pudiera haber un despilfarro y presunta corrupción de dimensiones que todavía no nos imaginamos. Se lo vamos a dejar a la justicia, pero no sé tampoco si la justicia, en fin, vaya a hacer su trabajo. Doctora Suyapa, estamos checando la próxima semana, si le parece, a ver cómo van las cosas. Espero que estos programas sirvan de algo. Muchas gracias. Gracias, y sí sirven de mucho, porque aquí lo que nos dicen es, ya olvídense de eso y sean más bien propositivos, veamos a ver qué podemos hacer con lo poco que tenemos, olvidémonos que se robaron toda esa millonada de dinero. Eso no puede ser. No, pues, gracias, Fernando, no puede ser, no. y seguir trabajando. Gracias a usted. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta de la Confederación de Colegios Médicos, me acompañó en vivo desde Tegucigalpa. Haga una pausa y ya ve.